en nombre de don Adán voy a hacer una evocación y una invocación. Sí, voy a evocar a don Adán Gallego y lo voy a invocar para que con el espíritu de él, pues esto nos salga de la mejor manera. Entonces yo digo, hombre, para mí fue un honor. ¿Tiene sus descendientes para que nos cuenten la historia? Obviamente, es que Entonces, la invocación. lo que cada uno de nosotros contamos es un pedacito. Sí, por supuesto. Y entonces lo vamos a ir complementando a través del arte, de la pintura de William, de la fotografía de Felipe, de la narrativa suya, y doña Claudia y yo que estamos poniendo una parte que es emitir y transmitir. Entonces para mí fue un honor haber conocido a don Adán Gallego, haber sido vecino de él. Oiga, vecino de él. Entonces la mente mía toma la primera fotografía, pero no había en cámara, sino que la tengo aquí en la mente. Entonces me imagino, aquí estoy viendo yo el viejito con su sombrero. Pero aquí está quien se la saque de la mente. Sí, claro, ahí es donde está la magia del arte, la magia del arte. Entonces voy a sacar a don Adán de esos espacios y trasladarlo a lo de hoy. Y yo digo, ¿qué se iba a imaginar don Adán allá en esa fotografía que usted tiene, don Martín y William, con ese masito y haciendo el taurete? ¿Qué es, o se imaginaría, eso cree uno, que más adelante esto iba a ser algo que iba a representar al jardín, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial? Él no lógico que no se lo podía imaginar. Posiblemente. Que él era más que todo para trabajar de forma... Entonces, como para terminar esta pequeña introducción, me gustaría que aprovechando que está William, que es un gran artista, todos ustedes, no olvidemos a don Adán y lo pongamos en alguno de los tantos tauretes. Para eso estará la fotografía, que es como ese recuerdo, y entonces que no olvidemos a don Adán, porque yo voy a hablar de dos cosas, del sujeto y el objeto. El jardín está lleno de sujetos y objetos. El sujeto transforma y el objeto se deja transformar. Entonces me gustaría que fuera de que don Adán lo vamos a tener en el espaldar de un taurete, que lo van a conocer aquí y allá, haya una frase que diga: los objetos son memorias que protegen a los seres del olvido. Es que para eso son los objetos. Nosotros tenemos un contexto del antes, pero necesitamos también tener un contexto del después. Entonces yo quiero como hacer esa introducción con el permiso de don Adán, invocándolo y evocándolo. Y bien puede doña Claudia. Bueno, aquí vienen dos invitados más, dos amigos. Vamos a esperar que se integren al grupo. Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien, Buenas usted. tardes. Y todo. No Sí, están ¿Cómo le está va? dejando una pequeña memoria Bien, de usted. hoy. Bueno, entonces, para Roberto y para mí, Claudia, pues es un placer hoy tenerlos aquí en la sala, que es el espacio de recibo de todas las personas que habitamos, que visitan y que hacen parte del jardín. Este recorrido pues inicia a partir de esa identificación de nosotros como comunidad para reconocer la importancia y el uso y toda la información histórica que hay detrás del taurete de baqueta. Sirva entonces este momento para darle la bienvenida y comenzar entonces con nuestro recorrido. Adelante. Muchas gracias. Sigamos a Roberto. Bueno, no, casi que seguirme. Ese recorrido puede ser hasta muy quietos, porque inicialmente es la observación. Siempre he pensado de que toda persona debe tener observación, indagación y respuesta. Entonces, inicialmente como ese panorámico, ¿cierto? Es lo que nosotros estamos haciendo como ejercicio. Aquí, parados, y luego vamos a andar. Y en ese panorámico es como ustedes observar qué nos dicen los colores, qué nos dice el taurete de aquí, porque el taurete de aquí habla. La gente no cree, pero el taurete de aquí habla. ¿Cómo vamos a ver las distintas posiciones de la gente cuando viene al municipio? Y uno que va a saber por qué vienen desde Alemania o desde Inglaterra a sentarse en un taurete.
es bueno hacer la pregunta. William, yo comentaba de que es muy interesante que también confrontemos al turista extranjero, que le preguntemos a cualquiera, ¿qué opina usted del taburete? Porque por algún medio lo han visto y nosotros queremos posicionarlo aquí y allá. Vamos a seguir, pero pienso de que bienvenido el taburete con sus formas, ¿cierto? Y bienvenido el taburete, porque donde vaya nos va a representar. Y nosotros sabemos de que para Bogotá se han hecho trabajos de taburetes hasta de 200, 300 taburetes. No, el taburete tiene un cuento, o sea que vamos a hablar del taburete viajero. Bueno, recordemos también que el taburete etimológicamente es una palabra francesa que viene de la palabra taburet y que a nuestra idiosincrasia española o que a nivel de nuestro idioma pues lo hemos llamado el taburete. ¿Sí? Es un objeto material que en sí mismo tiene muchísimos usos. Vamos a hablar también de todas esas habilidades que le podemos dar desde nuestra perspectiva como seres humanos, que lo vamos adaptando a nuestras necesidades y requerimientos pues ergonómicos, en un momento dado religiosos, en otro momento puede ser simplemente recreativo, hasta para la salud, hasta para dormir podría servir, para la creatividad, porque también en un momento dado se convierte en un elemento de juego cuando lo usamos como un carro en el que vamos manejando y pues desde pequeños íbamos haciendo esa apropiación de este elemento. ¿Quién de niños no disfrutó en algún momento sentarse en el comedor de la familia a disfrutar y participar de ese juego o de esa experiencia del taburete pequeño hecho a su medida para que no fuera a caerse de un taburete de mayor altura? Entonces también ofrece elementos de seguridad y específicamente aquí en Jardín pues se convierte en un objeto social de identidad para nuestra comunidad. Y lo que estamos buscando es precisamente que sea reconocido primero por nosotros como parte de esta apropiación que le hacemos cada día con el sentarnos a tomar un café, a conversar, a descansar y a todo lo que nos ofrece y que lo podamos también proyectar al exterior, pues en ese sentido. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna duda hasta el momento? Interesante, ¿no? Y a mí me gusta que los recorridos, sea de la clase que sea, sean participativos y educativos, porque nosotros tenemos la función de transmitir, pero más que eso es la función de aprender. Entonces, hombre, yo digo, al frente de uno está la persona más importante que vino, ella, usted, don Javier, aquí don Martín. Entonces, esto es ser participativo y educativo, es decir, de que el taburete sí tiene múltiples funciones. En este pueblo, para nosotros ha sido hasta un taburete muy misero, muy católico, porque yo vengo del campo. Entonces, cuando nosotros veníamos desde la Mesenia, desde el Cañón, que yo creo que todos han oído hablar de esas veredas, entonces la gente se venía a las diferentes fiestas y casi que gran parte del parque se quedaba sin taburete, porque se iban para las fiestas de la Inmaculada, el taburete iba a parar a la iglesia, ¿cierto? O sea, muy polifuncional, y yo diría también como un testigo oculto, donde se ha sentado todo el mundo, y un taburete hasta muy problemático, porque las peleas que se prendían a punto taburete también eran muy buenas. Sí, entonces me dio la oportunidad la vida de conocer el taburete en dos versiones, el taburete aliviado y el taburete enfermo. Sí. El aliviado cuando salían del taller de Don Adán, muy bonitos, con la bandera del municipio del Jardín, los ubicaban en toda parte. Y el taburete enfermo cuando de Guayaquil se agarraban a taburetes y partían las patas y todo, y al lunes iban a dar, no al taller de Don Adán, sino a la cirugía de Don Adán.
y de verdad uno donde se hiciera el ensayo, esto es una prueba, ¿cierto? Para que vamos a ver qué hay que corregir. Pero yo estoy seguro que donde le averigüen a cualquier persona del taburete, algo va a decir. Claro, alguna anécdota va a contar. Alguna anécdota. Desde la época de la colonia, cuando nos desplazábamos de un sitio a otro, generalmente era llevado a la espalda de ese, por así decirlo, esclavo, trabajador, de esta persona adinerada que lo podía llevar en su mudanza, o muchas veces también sirvió para hacerlo desde la perspectiva de salud, porque estaba enfermo y pues lo tenían que transportar hacia el hospital. Entonces, el taburete como tal ha sido visto desde la época de la colonización y quizás desde antes a nivel europeo como un uso dado para el servicio de aquellos que lo requieran. Es muy particular porque en Jardín ese taburete que ustedes pueden observar aquí al lado derecho no tiene ninguna figura geométrica como tal, simplemente tiene dos colores que en su momento identifican la fachada de un sitio. Antiguamente no había esa identificación o ese diseño de acuerdo a cada local y se prestaba para confusiones. ¿A quién le voy a ir a cobrar la cuenta si no están numerados? O si me siento acá, ¿de cuál negocio me van a atender, cierto? Entonces el taburete comienza a hacerse visible a partir de esa necesidad de ir seleccionando los espacios a los cuales pertenece. De ahí viene una de las grandes importancias. Y que si lo utilizaban para llevar a misa, pues ya sabían de dónde lo habían cargado. Claro, sí, sí, claro. Exactamente. Allá se reúne y allá taburete es taburete. Claro, exacto. Exactamente, sí, ese punto es bastante importante. Yo creo que si estos negocios, pues por proximidad, tengo entendido que son los que más, ¿cierto? Son arrastrados a la Porque está más a la mano. Sí. Este aquí el Coca-Cola en su momento, 35, 00, y los de allí, los del Atrio y el Cuchillas. Estos son los que incluso se ha prestado hasta para que los mismos dueños de los negocios en su momento lo retuvieran. Porque ya llegó un punto donde se quedaban las mesas solas. Entonces ya, ok, no me lo lleve. Claro. Quizás también con el paso del tiempo ya se ha ido dando un respeto como a ese taburete, dejarlo allí, porque ya pues en la iglesia han llegado más bancas, se ha ido ampliando No, y la iglesia, capacidad. por ejemplo, ya tiene sillas plásticas. Incluso viendo esa necesidad, tuvo que conseguir sillas plásticas para solucionar Claro. eso y que porque seguramente se dieron cuenta que aquí ya estaba generando cierta condición ya de Cierta disgusto. incomodidad. De todas maneras va contando como muchas historias, porque recuerden que yo en el mural les hablé del padre Jaramillo, y el padre Jaramillo también utilizaba el taburete como confesionario. Entonces mire, muy multicultural y muy funcional. Estamos aquí frente y uno ve que el taburete es un observatorio, mire, vea. Es un observatorio muy económico porque no hay que invertir mucho dinero. Entonces hace por ahí 20 días yo pasaba por allí por Noches de Luna, cuando un señor muy conocido, sin nombre, pues se me olvidó el nombre porque la memoria mía me falla. Entonces estaba en el observatorio y decía, hombre, en Jardín sí es muy bueno vivir, vean, en Ucrania dándose en plomo. Y yo aquí viendo pasar y pasar y haciendo chismes por toda parte. Mire, funciones del taburete. Es por mencionar, ¿cierto? Pero por eso vamos a hacer este escenario. Estamos haciendo el observatorio aquí afuera para ver qué concretamos allá en el museo. Entonces vamos a mirar posiciones, colores y ustedes van a sacar. El taburete en las casas. Demasiado importante, es que... Porque aparte del comedor principal que siempre había, entonces había una mesita de la cocina, de algo que era con esos taburetes. Es que la mesa era en pura madera, Sí. que las hacía, volvamos al caso, Tato Flores, las hacía Don Adán Gallego, otros
carpinteros que han acá. Me disculpa la palabra carpintero si está mal dicho, porque esa es la palabra que nosotros utilizábamos, ¿cierto? La palabra carpintero. Entonces existían los taburetes, pero estaba la mesa grande donde eran familias de 8, 10, 12 personas y todos alrededor de la mesa con sus taburetes cenábamos, comíamos con la bendición antes que todo. Entonces, mire, eso le iba a decir, de que nos concrete doña Olivia, que le tocó esa época con don Elías y doña Carmen. Yo les cuento una anécdota de mi familia relacionada con el taburete. Cuando yo era pequeña, hace Si quiere vamos siguiendo y vamos escuchando. Mi abuela generalmente mantenía en la cocina una silla, y esa silla ella la utilizaba para sentarse a desgranar el chocolo, con el que luego se preparaban las arepas fresquitas. O también muchas veces se sentaba a desplumar la gallina para el sancocho, o incluso lo hacía para pelar las papas, la yuca. O sea, era un espacio como un ritual de esa posibilidad que teníamos para descansar y estar mucho más cómodos preparando los alimentos. Y ella no dejaba que nadie más se le sentara en ese taburete. Ese era su taburete. Sí, eso era un problema, cogerle el taburete y llevárselo de donde siempre lo mantenía. Pero también hace parte de esa comodidad, que es lo que desde aquí, desde el parque, nosotros podemos apreciar. Miren, por ejemplo, ustedes al lado izquierdo, allá donde está la tampa, podemos ver cómo en jardín, en un momento dado, desde la parte de arriba podemos ver a los que están abajo, y viceversa, desde abajo podemos observar a los que están arriba. Entonces vemos que este es un municipio como de vida lenta, que nos permite ese disfrute de ver pasar una cabalgata, de ver pasar un desfile del Día de la Virgen el 16 de julio, por ejemplo, o el Día Patrimonial de la Inmaculada Concepción, que son las fiestas patronales, y toda esa vida de jardín que va transcurriendo mientras estamos sentados disfrutando de una conversación, de un café, de un momento de plenitud que es expresado de esa manera. Adelante. Olivia iba a decir algo. No, yo iba a decir que a mí me tocó la época donde en las casas que eran las familias muy numerosas nos sentábamos todos a comer a la misma hora, y en mi casa todavía se acostumbra, tiene esa tradición, los tauretes, y en cada una de las casas había los tauretes ¿sí? Los grandes y los pequeños para los niños. Y cómo se tuvo que modificar también por el uso, porque pasó, y recuerdo yo también que hay una banqueta hecha con cosas similares, o sea, ya ni que era el taburete individual, sino que ya es un taburete que se convierte en una banca, para que quepan Una dos. silla colectiva. Oiga, les cuento que en mi casa está la banca o la banqueta que hizo mi papá cuando se casó. Y ellos se casaron hace 70 años. ¿Qué más, don? Mi mamá hace 60 años. Mi mamá hace 70 años. Y en mi casa está, y la tenemos en la cocina y la conservamos, y cada que nos reunimos sacamos la banca. De madera. Sí. De madera. ¿Sí? Que les comparto que alguna vez visitando la colección, que ya lo mostré a ellos ahorita, una fotografía que está en la colección particular del doctor Díaz, Sí. y en la casa de doña Amparo, una fotografía que seguramente está hecha desde allí, desde el Hotel Jardín, porque creo yo que está fechada más o menos por el 90, 90 y algo, cuando este negocio tenía los taburetes azules, como aparece en la foto, y blanco y negro. En su entonces sí era blanco y negro, por los taburetes, ahí están. Ahí está. Esto estuvo lleno completo. Yo recuerdo antes del 2000, estos dos empedrados eran completos. Yo creo que es algo que tenemos que llamarnos también con la atención desde lo administrativo, porque el tema de impuestos ha afectado mucho el uso de mesas y por consiguiente el uso de taburetes. No, ¿Por qué el impuesto? Porque les cobran, Por Por el uso mesa. del espacio público. no es la cantidad que quieran poner.
Si pagan 10 meses, 10 meses. Si sacan 10 meses, 10 meses tienen que pagar. Y estos dos negocios, el balconcito era así, este era el ganadero, antes de ser blanco y negro, todo era el ganadero y todas eran las mesas iguales. Ya después cuando se creó el blanco y negro, inclusive un litigio y una pelea cuando estaba esa guerra en Argentina de las Malvinas. Y entonces hubo unos problemas, entonces decían lo de la guerra de las Malvinas. ¿No? Y entonces, pero eran todos repletos de sillas. Y recuerdo que, y eso también cambió porque ya se modificó el estilo de cafeterías que hay. Ya no son los cafés tradicionales, sino que ya se están creando otro tipo de cafés especiales y entonces el café tradicional se ha ido desplazando. Sí, pero yo creo y negocios que abrían todo el día de por la mañana y que esto se llenaba de gente, venía a misa y se volvieron, ya lo sacan, permanecen tapados con el plástico durante todo el día porque lo abren a las 4 o 5 de la tarde o no lo abren. Pero yo creo que valdría la pena analizar el tema de cómo el municipio desde lo administrativo está incentivando o desincentivando El uso del taurete. con el tema de los impuestos, el uso del taurete. Pues valdría la pena revisar cómo se está afectando porque Yo diría no como podemos ir en contravía. No podemos querer mostrarlo de lo administrativo, pero en temas de impuestos afectar, entonces no se va a lucir. Bueno, ya siguiendo como en ese otro tema como más a fondo con el fin de posicionar el taurete como tal, a mí me da por pensar de que los jardineños conocemos el taurete y el taurete nos conoce a nosotros. Sí, porque si uno va a Barbosa y ve un taurete y si ve que es de aquí de Jardín, uno lo identifica por la forma de ser, por el color y todo. Entonces nosotros tenemos ahí lo que es un sentido de pertenencia. Para eso es todo este ensayo que estamos haciendo. Y yo veo, o me he dado cuenta que muchos jardineños que se han ido a montar negocios a Bogotá o a otros lugares llevan esta tradición. En Bogotá hay varios restaurantes donde aquí le fabrican el taurete pintado con paisajes de jardín y cosas alusivas al jardín y los llevan a Bogotá, inclusive a Estados Unidos. En muchos países se han llevado los tauretes de acá. Roberto y Claudia, hago aquí un apuntecito que estamos en el lugar. Hay dos negocios que yo por investigación me he dado cuenta que es muy importante el tema del taurete y en el recorrido lo pueden tener como uno importante. Y son el ganadero en su momento con don Pacho Mesa y con Rodrigo Ángel en Minosca. ¿Sí? ¿Por qué eran particulares? Porque fue gente que aprendió a tomar y apropiarse del taurete y lo aprendió a manejar, ¿cierto? Se volvieron vaquianos con el tema del ingreso, porque es que se convierte un camello estar entrando y sacando también taurete. Un tema que aquí llueve mucho, entonces hay que cuidarlo. Muchas gracias. Eso. Entonces, Rodrigo en Minosca, que es lo que es ahora Chabola, recuerdo yo que de niño era un señor que se podía poner encima, se podía vestir, si lo llamamos así. Yo estaba detrás de la fotografía, Liliana no me la ha podido conseguir la hija, pero debe haber algún tipo de registro donde se vea a Rodrigo vestido con 10, 15, 20 tauretes encima. Ah, sí, él era muy vaquiano. ¿Verdad? Muy vaquiano. Como tipo malabarista. Sí, se los acomodaba. Era una forma de acomodarse. Y él sabía cómo se los iba armando. Yo una vez vi Era un hombre Y los tauretes caían perfectos. En el periódico. Se puede investigar. Era muy vaquiano, es la palabra para eso. Y ya no existe. Rodrigo, yo creo que sí, no sé si esté ahora en archivo. Yo he estado detrás de Liliana a ver si de pronto nos facilita. O con el hijo Carlos, de pronto Carlos tenga... Entonces, muy importante, yo creo que esa es una tarea, Willy, tratar de rastrear esa Gabriel Ángel no tendrá. No, Pues se puede buscar como... Vamos a pegarle una entradita allí al Hotel Jardín. ahora que ustedes estaban mencionando, aquí hay una forma que yo también quiero que, no sé si la tengan ya, pero como, porque no la tienen contemplada, una forma en la que se distinguen también por las identificaban. sí, Minosca.
Todavía Pero aquí, o sea, Otra Un sello. se le hace la tallita. Se le hacen los iniciales del negocio para Esta es la zona- reconocerlos. esta es la zona en la que se marca. Y también ahora que tú, puedes tomar este taburete, te das cuenta el material con el que está elaborado, que hablamos de la baqueta, del cuero, que antiguamente se le compraba al matadero aquí mismo en Jardín, o lo traían de las fincas para, para pisarlo, para estirarlo y utilizarlo. Ahora ya es un proceso pues mucho más elaborado, pero en sus primeros inicios era un trabajo más manual, digámoslo así. O sea que podríamos decir que la importancia del taburete de baqueta es que está hecho completamente a mano y que los elementos que se utilizan para fabricarlo pues han tenido un proceso de muchísima laboriosidad, que es lo que le da ese valor que representa para la comunidad de Jardín. Y ese es uno de los desarrollos que comentábamos la vez pasada, esta ventanita. Esta ventanita en el tradicional, esto viene plano. tradicional no está. No está. Esto es plano. Aquí esto, por funcionalidad para ellos, permite. Hay que hacer una aclaración también que, por ejemplo, don Adán comenzó marcando los taburetes en esta parte, le llegó a hacer taburetes a mi padre, Ramón Antonio Díaz, entonces le ponía las iniciales. Él comenzó acá y acá tenía como unos pasadorcitos, ¿cierto, William? Usted los conoció, unos pasadorcitos, sí. Y obviamente que ya vamos en la nueva modalidad, o sea que el taburete es un contador prácticamente de historia. Uno lo coge desde un contexto, yo lo cojo desde los años 1960, pero falta entrarle por ahí al Nevado, a la cueva, donde hay unos viejitos que quién sabe qué historias tendrán. Y le dicen a uno, no, ¿cómo que les 260? No, yo eso lo conozco hace mucho tiempo. Y en ese tiempo que nosotros no tenemos es donde hay que investigar. Pues a mí me parece que los taburetes en este pueblo son un símbolo de unión. ¿Por qué razón? Porque es donde la gente se sienta a conversar. Ya en otros recorridos que no voy a mencionar, pues lo menciono como símbolo de unión en vista de que todavía somos pueblo y conversamos con la mirada así en forma horizontal, ¿cierto? No voy a hablar ni de arquitecturas porque ese es un cuento que viene de la arquitectura y se aterriza uno sentado en un taburete, pero por ejemplo, para nosotros es un símbolo de unión y eso lo podemos ver. Es que no hay ni que argumentarlo, vea, ahí está la prueba de que se junta el uno con el otro. Otros dicen, nos rejuntamos allá en el Ninosca, o nos juntamos allá en Costa Azul, porque es que todo eso tiene una historia, ¿cierto? Es que el taburete le ha tocado pasar desde lo religioso hasta lo no religioso. Porque Muchas gracias. entramos como en otra dimensión del taburete, otra forma de expresión del taburete que tiene que ver con sus artistas. Entonces, aquí Roberto les va a mencionar un poco quién fue el artista que inició con este bello homenaje a lo que es Jardín y a su cotidianidad de la parte urbana y rural. Y entonces luego lo complementamos un poquito. Pues aquí no hablaría yo de un solo artista, sino de muchos artistas, porque pues uno en el museo, gracias a Dios, logramos reunir a varios de ellos. Estoy hablando de los artistas. Y que hago la sugerencia, yo le he dicho a William varias veces, de que artista debiera escribirse con H, porque eso viene de hacer. Y me parece que quedaría artista muy bonito así con H. No le hagamos caso a la RAE, no le hagamos caso a la Real Academia Española. De hacer. Claro, entonces uno podría hablar de uno acá, pero entonces lo que uno dice es que hablar hoy es muy difícil porque se vuelve uno, con una mala palabra, se vuelve excluyente y es mejor ser incluyentes. Entonces hay muchas manos acá. Hay muchas manos, unos dicen que X o Y artista, bueno, podemos nombrar algunos,
pero para mí no solamente son las ideas, sino las manos de todos, y esperamos que sigan. ¿Qué tal les parece estos? ¿Y sabe quién es el artista de estos? Pues me parece que William tiene como, y Felipe tienen la... ¿Ahí está quién? Cañaveral, ahí está, ¿o qué? Que es un artista que está vivo, obviamente. Claro. ¿De dónde vive? Aquí tenemos otro que está vivo, véalo aquí, otro que está vivo aquí. ¿De dónde vive ese? Allá arriba en la Herrera está, ¿o qué? Todavía. En Serranías. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Entonces ahora que William, bienvenidos. William, ahora que toca el tema de este artista, pues este ensayo que estamos haciendo es un principio, pero nosotros pensamos, doña Claudia, y lo hemos hablado, de que todo recorrido debe tener algo nuevo. Uno de los nuevos sería visitar ahí a esa casa de Cañaveral, y él sería el artista, el protagonista. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que encontrarse el oficio y la obra es muy importante. Una Y experiencia. el tema de la experiencia debe de ir. Sí, porque él sí, dentro de su obra, ha adoptado el taburete como un elemento primordial. Claro. O sea, no lo hace por hacerlo. Que a mí me llevan un taburete y píntelo, ¿no? De vez en cuando No, no. es toda Él una lo tiene inspiración. contemplado dentro de su Exacto. proceso. Entonces se lo van a encontrar muy en su esencia de representación pictórica y artística, y entonces va a ser también una experiencia mucho más, o sea, no se va a ver tan forzado. Claro. Nos falta visitar un taller que de pronto lo hemos olvidado, que es allí donde Guillermo Osorio. Pues taller ya ustedes tendrán esa definición, pero ahí ha pintado Cañaveral, y este muchacho que está en España, ¿recuerda el nombre de él? Palacio no. Palacio es otro. Maicos. Entonces, ahí hay unas obras en los taburetes allá arriba de, como le dijera yo, de 1000 colores hacia abajo. Es muy interesante conversar con Guillermo, porque Guillermo también ha tenido ahí varios artistas, y que muchos de esos taburetes que pintan y hacen en la finca de Guillermo, porque Guillermo tiene su taller en la finca, que sería otra experiencia, ir a la finca de Guillermo a ver todo eso allá. Entonces él nos cuenta cuáles son los nexos de él en Bogotá o en otras partes. ¿Usted qué opina, William, de esa visita? Sí, esa interacción entre Cañaveral, Memo, la gente que ha adoptado el taburete para su negocio y que ha desarrollado la actividad, en especial con Cañaveral, es esencial tenerlo presente, ¿cierto? Porque es todo un legado y una forma en que se ha ido mutando y transformando el taburete de baqueta a la pintura encima del taburete de baqueta. Y son centros, Memo tiene ahí una iniciativa con otro tipo de taburete, pero en el cual Cañaveral es un referente, pues es el que trabaja para él. Cada uno tiene su especialidad, eso es verdad. Yo creo que hay un elemento que de pronto también no lo estamos evidenciando, pero que va muy de la mano del taburete. Y aquí se complementa. La mesa pintada. Obviamente estamos personalizando el taburete de baqueta, pero entonces es también el taburete que se utiliza sin mesa, y otro es el taburete que se utiliza con mesa. Que la mesa también es importante en este cuento. ¿Sí? Que la mesa se ha prestado también y tiene sus transformaciones, o sea, prácticamente justifica otro estudio. La mesa de juego, por ejemplo, Las ya fichas. cajoneras aquí especiales. Para el ajedrez. Y en el pueblo es muy común. Y también debe ser así, de madera, tiene también su justificación técnica. Ahora las están organizando en metal, ¿cierto? Porque lidiar con la mesa y con los taburetes se vuelve aún más engorroso. Pero yo creo que no deberíamos descuidar el tipo de mesa que acompañe los taburetes o los taburetes que acompañan la mesa. Me parece muy interesante esto, porque hay una pregunta en los recorridos, pues salir un poquito del tema, que uno le hace a la gente que viene: ¿qué hay detrás de un café? Porque
porque es una ruta del café, y al uno tomar un café que hay ahí, la otra contrapregunta es, ¿qué pasa cuando uno se sienta en un taburete al lado de una mesa? ¿Qué puede pasar ahí? Ahí no estoy diciendo pasó esto o aquello, queda para que ustedes como que lo piensen. Entonces, acá en este punto, lo que vamos a evidenciar es también ya el taburete con personajes característicos de la música que nos ha marcado en la historia como tal. Exacto, el tango, la música, digámoslo así, para serenatas, para los enamorados. Y pues el Rinconcito Arrabalero tiene más adentro a Carlos Gardel, a Olimpo Cárdenas, con personajes que también son femeninos, como la señora Nuri, que tiene cabida también dentro de la apreciación artística del taburete de Jardín. Taburete, pero el taburete no mira clases sociales, es muy incluyente. Pero sí podemos mirar clases a través del taburete, ¿cierto? Porque, Sí, digamos, eso sí. uno mira hacia una parte y ve una cosa, mira hacia otra parte y ve otra cosa. No estoy diciendo dónde está ni la baja ni la alta, no, nada de eso. Estoy diciendo de que Porque los taburetes son los mismos, son los iguales. mismos. Somos Pero los nosotros. personajes son los que cambian. Y aprovechando que los artistas están acá, entonces a mí me parece que el fenómeno del taburete, ponerlo como identidad en el municipio es demasiado interesante, porque el taburete es capaz de unir la parte cultural, es capaz de unir a los artistas, es capaz de unirnos a todo mundo, o sea que hay que escucharlo. Me parece que el taburete nos está haciendo como un llamado a que verdaderamente le demos un sello y una identidad al pueblo a través del taburete. Roberto, que estamos aquí frente a la Tampa, donde existe una pequeña anécdota relacionada con el dueño de este lugar, el señor Alfonso, se me escapa el Que en apellido. paz descanse, que en paz Jaramillo. descanse, Alfonso Jaramillo, y un artista muy importante que ha hecho parte de toda esa diversidad pictórica que tiene el taburete, que es Calonga, pues conocido como Calonga, Carlos Fabio Bermúdez, Calonga. Y fue entonces que Calonga comenzó su trabajo en Jardín diseñando los avisos de los diferentes negocios. Y una manera del señor Alonso permitir que él hiciera también toda esa expresión artística fue indicarle que le gustaría que le pintara uno de sus taburetes y de alguna manera también pagarle una pequeña deuda que tenía. Entonces en su momento pues cobra también importancia aquí el tema de Calonga y de esa iniciativa de comenzar a pintar el taburete en Jardín. No sé si Roberto quiera No, así está acotar muy algo bien, más. no, está muy bien. ¿Perdón? No. Lo que pasa es que la historia, qué pena, Will. Sí. Lo que pasa es que la historia, tengo entendido ya, empieza en donde es ahora mismo. Sí, Él tenía ya un negocio más pequeño y es allá donde sea. Incluso yo recuerdo, y no sé si me apoyan en el recuerdo, unas mesas redonditas, Sí. como con unas patas metálicas también que salían. Bueno, como esta, como ese estilo que hay Sí, aquí. como la Sí, metálica. Pero era una mesa más antigua, ¿cierto? En ese mismo diseño. Bueno, el mismo con pintados con los esmaltes y en los centros con los paisajes y los motivos Calonga. Entonces fue una cosa como simultánea. El taburete y la mesita era como el juego en su momento. Lo recuerdo yo más de niño. Pero en el otro negocio. Ya aquí en este negocio, pues Alfonso quiso conservar, ¿cierto? Que en paz descanse, quiso conservar esa esencia y ya han tenido, ¿cierto? Maneno ha pintado taburetes para acá, no sé si Cañaveral, pero yo creo que ahí los que yo alcanzo a ver son como de José Bernardo, de Maneno. Pero sí hay una característica aquí, y eso es muy bonito de resaltar, como la parte autóctona
él aquí tiene una manera de hacer que le pinten los tauretes y es ilustrar las fotos viejas de jardín. Las casas, los caminos, que la avenida de la Primavera, todos los tauretes están así, diferente a los de Cañaveral, ¿cierto? Del Que Hotel son más Jardín. campesinos. Claro, que tiene caballos, que tiene... En cambio aquí él siempre, que ha mandado a pintar los tauretes, se ha pintado Felipe Ocampo, José Fernando Giraldo, en un principio Calonga y Cañaveral. Ellos 4 son los que han pintado los tauretes de aquí, pero todos tienen esa caracterización. Son casas, caminos, ilustraciones sacadas de las fotos viejas de arte. Pero según la información que me dieron precisamente, el taburete pintado nació allí en donde... Ninosca. No, en el Ninosca. Y el primero lo pintó don Alfonso Jaramillo. Entonces de ahí ya vinieron con Calonga. Sí. Pues hasta ahora, digamos, la historia que se cuenta, cada uno reclamará su parte, Reclama su autoría. pero yo en la que he investigado también, don Alfonso es el que le encarga a Calonga ese primer taburete. Sí, así es. ¿Y en qué año, perdón? 60. No sé si... Yo creo que llegando a los 90. Yo creo que 89, 90. Sí, eso Como no la es de tan- Carlos. fueron los- No es tan atrás, es más fueron los reciente. primeros. Porque Jardín, como buen pueblo conservador, ha sido muy de figuras geométricas. Ahora, pues, digamos, vamos a darle a don Alfonso Ese mérito. ese mérito. Y sí, pues Que él pensó que podía ser, ¿cómo se llama? Una identidad. Sí, como soporte. Un lienzo. para pintar una obra de arte. Claro. Y yo, digamos, viendo la forma en la que don Alfonso entendía, pues ahora ya en su última etapa de vida con las tallas en madera y el tema y el gusto por lo antiguo, Eso da pie para uno creer que sí. sí creo que haya sido el personaje al que se le haya ocurrido visualizar ese tipo de... Sí. Ahí me parece muy válido lo que hizo Felipe, porque independiente del taburete se nos murió un legado sin poderlo confrontar. Alfonso era una persona que tenía experiencias vívidas, no vividas, y no, él mismo las sintió y las podía narrar, y porque venía de gente que tenía otras historias, familiar de doña Matilde Calle, toda esa gente. Entonces todos esos cuentos a nosotros nos ayudan. Buenas tardes. Bien puedan. Bienvenida. Mariana. Pero Mariana tiene la historia, o parte de la historia. ¿Cuál fue el primer taburete de aquí? Cuéntalo. Mi papá tenía familia en Bogotá, que tenían un negocio que se llama Los Arrieros. Y allá la esposa del tío de él pintaba los taburetes. La idea. Cuando tenía la tienda de Miguel, que es donde estamos, con Calonga, pues le pidió que le pintaran los taburetes. También inclusive hay una mesa pintada en un libro que se llama En el Recodo del Camino. Del Banco de la República hay inclusive una foto con una mesa. Y se llama así El Recodo del Camino. El Recodo del Camino. Qué interesante. Mire que sí son, mire que... Versiones taburetes- simultáneas. Esa es la Ah, Qué hermoso. El periodo del que él habló. Yo más o menos me acuerdo. El Recodo del Camino. En el Recodo del Eso de Ah, las qué chivas. belleza, Ay, qué foto más Eso linda. de las hermosa. chivas, Esas de Calonga. La mesa. Ah, qué bien, hombre. ¿Y aquí está con quién? Pero esa ¿Está con quién aquí? es la Castelló. Ah, con Benjamín. Es que ahí está él. Para pintar, para pintar. Ahí están los dos. Ahí está Alfonso y ¿cómo se llama el otro señor? Benjamín Castaño. Benjamín Castaño. Ah, por ahí está. ¿O no? Él ya murió. Yo creo que él está muy viejito ya, pero yo creo que todavía está vivo. Sí, yo creo que él está vivo. Sí, todavía. ahorita, claro, yo ahorita lo vi, todavía está vivo, está muy viejito. Hermano de ratón. Eso, sí. Ah, ya murió. ¿Murió? Ay, no puede ser. Ah, mira, Ah, Hermano de ratón. yo estaba convencido mira que la firma de Calonga y todo. Calonga, vea.